Bien, Mario es un hombre de 47 años quien padece hipertensión arterial sistémica desde hace 3 años. Está en tratamiento con amlodipino. Bebe aproximadamente 6 botes de cerveza cada 7 días desde hace 10 años y fuma de manera ocasional. En esta ocasión, Mario acude con usted a consulta porque durante las noches lo despierta una sensación de ardor retroesternal que cede al cabo de 30 minutos. Él se encuentra preocupado ante la posibilidad de un infarto. El dolor no presenta irradiación ni clínica acompañante, salvo que menciona que durante el día devuelve restos alimentarios. La primera pregunta sería: ¿cuál es el primer paso en el abordaje de este paciente? A. La realización de una endoscopia. B. La administración de omeprazol durante 2 semanas. C. La realización de una pHmetría. O D. Realizar un esofagograma. La segunda pregunta dice: al cabo de la primera medida realizada, Mario vuelve con usted a consulta porque no ha presentado mejoría. ¿Cuál es el siguiente paso diagnóstico a realizar? A. Realizar una pHmetría. B. Realizar una manometría. C. Realizar la endoscopia. O D. El esofagograma. Y la pregunta número 3 nos pregunta cuál es el estudio que confirmaría el diagnóstico de la patología del paciente. A. La pHmetría. B. La manometría. C. La endoscopia. O D. El esofagograma. Bien. Hay que entender que la enfermedad por reflujo gastroesofágico se refiere al daño tisular y a la clínica que produce el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico se refiere al ascenso del contenido gástrico a través del esfínter esofágico inferior hasta llegar bien al estómago, la cavidad oral o hacia el exterior. ¿Sí? El ERGE, entonces, o la enfermedad por reflujo gastroesofágico, son los síntomas o las alteraciones tisulares, las alteraciones que producen el esófago, el reflujo. Dentro de la fisiopatología, de manera simple, hay que entender que la enfermedad por reflujo gastroesofágico, o sea, las alteraciones clínicas y tisulares que produce el reflujo gastroesofágico, se van a producir por un desequilibrio entre los mecanismos protectores y los mecanismos agresores de la mucosa esofágica. Y para que el reflujo gastroesofágico pueda darse, debe de existir una incompetencia del esfínter esofágico inferior. Así, entendiendo esto, entonces podemos deducir que todos aquellos factores que influyan sobre la competencia del esfínter esofágico inferior van a ser productores de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entre estos se incluyen en esta lista 6, que son alimentos, fármacos, el alcohol, el tabaco, la obesidad y el embarazo. ¿Cuáles alimentos van a producir una relajación del esfínter esofágico inferior? De manera simple se pueden resumir con una mnemotecnia. Son aquellos alimentos que empiezan con la letra C, como bebidas carbonatadas, el chocolate, los cítricos, el café, y se menciona que también la cebolla puede producir una relajación del esfínter esofágico inferior. Dentro de los fármacos, aquellos que producen o que desencadenan el ERGE van a ser todos aquellos antihipertensivos que bloqueen, o sea, los alfa bloqueadores, los beta bloqueadores y los calcio antagonistas. Además de estos va a haber otros 3 fármacos que van a producir ERGE o reflujo gastroesofágico o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una mnemotecnia para esto también sería SAT, S-A-T. Que se refiere, es un acrónimo que se refiere a sedantes, anticolinérgicos y a la teofilina. Bien. ¿Y qué clínica nos va a producir la enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿O cómo se nos va a presentar el paciente? Para esto vamos a tener síntomas típicos y síntomas atípicos. Los síntomas típicos van a ser únicamente 2, que son la regurgitación y la pirosis. La regurgitación es el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago o a la cavidad oral, y va a ser referido como tal por parte del paciente. Y la pirosis, que va a ser el síntoma más común en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La pirosis es la sensación de un ardor retroesternal, una sensación quemante por detrás del esternón o en el tórax. Y los síntomas atípicos va a variar de acuerdo a lo que se consulte.
Se menciona que los síntomas atípicos son los síntomas respiratorios. Depende de dónde se consulte, también se puede encontrar que los síntomas atípicos no únicamente van a incluir los síntomas respiratorios, sino todos aquellos síntomas que no sean síntomas típicos. Por ejemplo, los síntomas respiratorios se pueden agrupar dentro de un síndrome que se denomina síndrome de Cherries, que son laringitis, faringitis, otitis de repetición, neumonías de repetición, asma, la exacerbación del asma, perdón. O puede haber síntomas atípicos que son esofágicos y que nos deben de llevar a pensar a un diagnóstico diferencial o bien alguna complicación producida por la enfermedad por reflujo gastroesofágico, o sea, como el dolor torácico, la disfagia, la odinofagia. Todos estos síntomas también son atípicos, pero no son propiamente respiratorios. Bien, dentro del protocolo diagnóstico se puede disponer de diversas pruebas. Estas son realmente las tres principales. Una prueba terapéutica, la realización de una endoscopía, una pHmetría, y también dentro de esto se puede incluir la manometría. ¿Sí? La prueba terapéutica consiste en administrar inhibidores de la bomba de protones durante un periodo de 2 semanas y ver durante ese periodo de 2 semanas la respuesta del paciente. La endoscopía va a tener sus indicaciones precisas, van a ser realmente 3: la presencia de síntomas atípicos, la prueba terapéutica negativa, o ya cuando el paciente esté en tratamiento que muestre una recaída. Y la pHmetría se va a realizar cuando la endoscopía nos muestre una esofagitis no erosiva. Bien, estas son las indicaciones que ya mencionábamos de la endoscopía, que se va a hacer cuando la prueba terapéutica, o sea, la administración durante 2 semanas de omeprazol, no tenga respuesta, o bien cuando el paciente tenga síntomas atípicos, que era lo que hablábamos: dolor torácico, disfagia, odinofagia, ¿sí? Esto se va a hacer para bien realizar un diagnóstico diferencial o bien para descartar alguna complicación como una esofagitis, una estenosis péptica, un esófago de Barrett. Y la recaída, la recidiva, ya cuando el paciente está en tratamiento. La guía de práctica clínica resume lo comentado con anterioridad, presentando un algoritmo. Bien, si un paciente se nos presenta con una clínica típica, que ya dijimos que es la regurgitación y la pirosis, el primer paso que debemos nosotros realizar es la prueba terapéutica. Debemos darle omeprazol durante 2 semanas. Si el paciente responde a la administración de omeprazol, únicamente se va a dejar ya como tratamiento durante 8 a 12 semanas. ¿Sí? Y si la prueba terapéutica es negativa, vamos a pasar a realizar la endoscopía. La endoscopía con toma de biopsia. ¿Sí? La endoscopía nos va a poder definir la enfermedad y nos va a dar la extensión de esta, además de los diagnósticos diferenciales. En el contexto de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, al detectar la esofagitis, que puede ser la razón por la que la prueba terapéutica sea negativa, vamos a tener 2 escenarios. Vamos a tener uno en el que la esofagitis es erosiva y otro en el que la esofagitis es no erosiva. ¿Sí? Entonces, si la esofagitis es erosiva, vamos a dejar el tratamiento médico ya de mantenimiento ante una esofagitis erosiva. En caso de que la endoscopía nos muestre una esofagitis no erosiva, se va a proceder a realizar la pHmetría. Y si la pHmetría es positiva, se administra el tratamiento médico. Y en caso de que la pHmetría sea negativa, se va a proceder a realizar una manometría para realizar un diagnóstico diferencial con alguna alteración en la motilidad del esófago. Bien, si después de realizar la endoscopía nos muestra una esofagitis erosiva, administramos tratamiento médico durante 8 a 12 semanas y el paciente no mejora, lo que seguiría sería o bien cambiar el inhibidor de la bomba de protones o cambiar el inhibidor de la bomba de protones, duplicar la dosis o agregar otros fármacos. ¿Sí? Y si con esto ya muestra mejoría clínica del paciente, hay que valorar su preferencia, si quiere seguir con el tratamiento médico o quiere mejor optar por el tratamiento quirúrgico. Bien.
En cuanto al tratamiento, tenemos tres medidas: tratamiento no farmacológico, farmacológico y quirúrgico. Vamos a hablar primero del farmacológico para resumir lo que se menciona en parte en el algoritmo. El tratamiento farmacológico va a ser la administración de los inhibidores de la bomba de protones durante 8 a 12 semanas. Esa es la, digamos, la piedra angular del tratamiento, la administración de inhibidor de la bomba de protones, del tratamiento farmacológico. Este se puede acompañar de la administración de protectores de la mucosa gástrica o de algún otro antiácido, o incluso de procinéticos. Las indicaciones para administrar tratamiento farmacológico son tres. No las están enlistadas aquí, pero se pueden resumir con esta diapositiva y con el algoritmo anterior, que son entonces se va a administrar el omeprazol durante 8 a 12 semanas en aquellos pacientes que tengan una prueba terapéutica positiva o que nos muestren en la endoscopia muestren una esofagitis erosiva, o bien que la pH-metría sea positiva. Ahora, las medidas no farmacológicas son muy simples. Se van a retirar todos aquellos factores, aquellos desencadenantes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la disminución del peso para evitar el aumento, para de esta manera disminuir la presión abdominal, evitar el uso de ropa ajustada. Hay que pedirle también al paciente que durante el sueño mantenga una posición en Fowler o semi-Fowler, que eleve pues la cabecera, y que la última ingesta sea por lo menos de 2 a 3 horas antes de dormir. Por último, el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico, las indicaciones de estos son la elección del paciente, y que el paciente no responda a tratamiento médico. Se debe de tener ciertas condiciones, como que el paciente tenga un bajo riesgo quirúrgico y que de preferencia sea un paciente joven, ¿sí? Y antes de realizar el tratamiento quirúrgico, se debe de tener el protocolo diagnóstico completo, o sea, la realización de la endoscopía, la realización de una pH-metría y además de esto la realización de una manometría, porque de la manometría va a depender el tratamiento quirúrgico. Bien, aquí están las indicaciones del tratamiento quirúrgico, que ya las mencionamos: deseo del paciente, falla el tratamiento médico y que de preferencia sea un paciente joven. El tratamiento quirúrgico de elección va a ser la funduplicatura de Nissen. Aquí, como mencionamos, es importante la realización de la manometría previa a la elección del tratamiento quirúrgico, porque si al realizar una manometría nosotros detectamos una alteración en la motilidad esofágica, la funduplicatura de Nissen es una funduplicatura completa de 360 grados. Lo que estamos haciendo es aumentar el tono del esfínter esofágico inferior. Esto, aunado a una potencial alteración en la motilidad del esófago, nos puede llevar a una, digamos, una calasia iatrogénica. No es como tal una calasia, pero puede dificultar posteriormente, si el paciente tiene una alteración en la motilidad, el paso de los alimentos hacia el estómago. En caso de que nosotros en la manometría detectemos una alteración en la motilidad esofágica, se va a optar por una funduplicatura parcial, la de Toupet o la de Dor. Y volviendo a la diapositiva inicial, al caso clínico. Bien, las preguntas: se nos refiere un hombre de 47 años con factores desencadenantes o de riesgo para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es hipertenso. Esto no es como tal un factor de riesgo, pero sí el consumo de calcio antagonistas. Es alcohólico aparentemente y es fumador, ¿sí? Son los tres factores que se nos dan, y se muestra con una clínica típica de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Nos refiere regurgitación y nos refiere la presencia de pirosis. Nos pregunta cuál es el primer paso en el abordaje de este paciente. Lo primero a realizar ante un paciente con síntomas típicos, o sea, regurgitación y pirosis únicamente, es realizar una prueba terapéutica. En este caso la respuesta sería la B, que es la administración de omeprazol durante 2 semanas.
Si en el caso clínico nos incluyera que el paciente, además de la regurgitación y la pirosis, tiene disfagia o dinofagia o dolor torácico, ah, el primer paso a realizar no sería la administración de omeprazol, sino que sería la realización directamente de una endoscopía, principalmente para descartar malignidad, alguna estenosis péptica o la esofagitis o el esófago de Barrett. La segunda pregunta nos dice que el paciente no mejora a pesar de la prueba terapéutica. Y si seguimos el algoritmo, lo siguiente a realizar es realizar una endoscopía y en base a esta proceder. Si la endoscopía nos muestra una esofagitis erosiva, se deja el tratamiento durante 8 a 12 semanas. Y si la endoscopía nos muestra una esofagitis no erosiva, se procede a realizar una pH-metría. Y la última pregunta nos cuestiona cuál es el estudio que confirmaría el diagnóstico. Para esta la respuesta sería la A, la pH-metría. Este es el estándar de oro o el estándar diagnóstico o el estudio confirmatorio de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La pH-metría no únicamente nos permite detectar el pH del contenido refluido, sino que además nos va a dar otras características que son la frecuencia, el número de episodios de reflujo, la duración de estos y la relación que guarda estos con la sintomatología. Esta es el estándar diagnóstico, pero no es la primera prueba a realizar, sino que viene siendo dentro del protocolo una de las últimas pruebas que se realizarían.